Listo. Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más, reunidos para poder escuchar de esta palabra del Señor, para poder seguir aprendiendo. Siempre lo hemos mencionado, todos nosotros estamos aprendiendo. El Señor sigue moldeándonos, así como cuando la persona que está haciendo de repente, ¿no?, un molde tiene su cincel, ¿no?, y está cada momento haciendo, ¿no?, esta parte de ahí moldeando, sacando las presas. Seguimos nosotros estando en esa parte que el Señor sigue moldeando. Recuerden ustedes que Él dice, Él es nuestro alfarero. Y solamente el Señor pues va a usar el medio, ¿no? Este medio que Él usa es su palabra, ¿no? Y esta palabra pues nos ayuda a nosotros, y así como nos ayuda, pues también tenemos que predicarla hacia otros, ¿no? Por eso que vamos a hablar hoy día sobre el tema se va a llamar la necesidad de evangelizar. Sí, necesitamos constantemente estar evangelizando, y vamos a tomar como referencia el pasaje de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículos del 14 al 15. Pero antes de iniciar, como ustedes saben, vamos a iniciar con un momento de oración a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que los invito a que me acompañen en la oración. Amado Padre, una vez más, darte a ti la gracia, Señor, por toda tu misericordia, Señor, por todo tu poder, por toda tu ayuda, Señor, que siempre nos brindas. Gracias por la oportunidad que nos das de estar escuchando de tu palabra, de poder, Señor, ser instrumentos tuyos, Señor, de poder, Señor, Padre amado, ahora, Señor, conocer y entender sobre esta palabra que tú, Señor, nos sigues iluminando para poder entenderla, Señor. Gracias porque antes no lo entendíamos, Señor, porque antes tampoco le dábamos la importancia de vida, pero tú tuviste a bien llamarnos en un momento determinado a todos y cada uno de nosotros de maneras diferentes. Y si hay algún invitado, Señor, tú también lo estás llamando, porque el medio que tú usas para llamar a toda persona al arrepentimiento siempre va a ser tu palabra, Señor. Por eso es que queremos aprender de ella, queremos que tú nos sigas moldeando, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. Padre amado, a todos mis hermanos que están presentes, a los que no pueden estar y puedan ver la grabación, también te pido, Señor, que nos ilumines a todos nosotros, y que, Señor, tú nos sigas ayudando a entender y comprender esta palabra tuya, Señor. Y a toda persona que va a escuchar tu palabra, Señor, que aún todavía no te conoce, Padre Santo, úsala también para poder llamar al arrepentimiento, y que pueda venir hacia ti, mi Dios, porque tú eres el único Dios y Salvador. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, en esta oportunidad, entonces, como dijimos, ¿no? El predicar de la palabra de Dios, vamos a ver el tema sobre esa necesidad que tenemos de evangelizar, y tomaremos como referencia ese pasaje. Por favor, me pueden seguir ahí con sus Biblias, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el pasaje de referencia que vamos a tomar en esta parte de la necesidad de evangelizar. Vamos a ver 3 puntos importantes sobre el evangelizar. Vamos a ver un punto en el cual que tiene que ver con la parte de la salvación, de entender la salvación, de recordar la salvación, porque ya lo hemos visto la semana pasada. Pero quisiera que nos centremos en este pasaje, ¿sí?, donde dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa esta palabra constreñir? ¿Qué es el constreñir? En la palabra griega tiene el significado de que nos obliga, tiene ese significado, algo que nos gobierna, también significa, o sea, nos gobierna, algo que nos domina. ¿Eso qué significa? El amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos gobierna,
¿no? Y dice, ¿para qué? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo, lo que está diciendo aquí para la parte de tener en claro la evangelización, significa que si Dios ha derramado su amor para con nosotros, hay algo que también tenemos que dar hacia los demás. Vamos a poner un ejemplo, de repente no tan directo, pero es un ejemplo que podemos utilizar. ¿Qué pasa cuando ustedes o yo escuchamos a una persona que nos comenta que tomó una medicina para poder ser curado de alguna enfermedad? Lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Tomamos atención, escribimos el nombre de la medicina y cuando a otra persona la escuchamos, ¿no es cierto? Lo escuchamos decirnos, esto tengo, y más o menos como que asemejamos al problema que tuvimos, nos contaron de esa medicina y ¿qué le decimos a esa persona? Hay algo que nos obliga a decirle, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que pasó en nosotros, es algo que lo sentimos, es algo que de repente lo hemos vivido y queremos contarle a la persona, ¿no? Nos mueve a contarle la parte cuando ella nos cuenta el problema, empezamos a decirle esto, ¿no? Decirle, mira, ve, esto fue lo que me curó. Y de repente la otra persona también pone atención y así va sumándose de persona en persona. Eso es algo como lo que dice aquí el pasaje. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Amados hermanos, ustedes y yo hemos sentido, o sea, en un sentido, en el sentido de que hemos podido constatar, esa sería la mejor palabra, hemos podido constatar porque que Dios de una manera se manifiesta en nosotros. Dios usa muchos medios, ¿cómo lo va a hacer, no es cierto? Él usa muchísimos medios para darse a conocer, para darnos a entender que Él vive y Él existe, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en un pasaje en Juan capítulo 14, versículo 21. Miren, por favor, cuando el pasaje aquí lo habla de una manera como que se manifiesta. Miren por favor, Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, de una manera, el Evangelio es a través de una manifestación del poder de Dios. Miren qué tal poder de Dios. Pongámonos a pensar. ¿Quién nos podía haber quitado el pecado más notorio que teníamos? En mi caso ustedes, o la gran mayoría conocen, ¿no? Mi pecado, el más notorio, era el tomar constantemente. Beber licor, ¿no? El beber licor. ¿Quién podía haberme quitado todo ello? Es solamente el Señor. Nadie, por más que me aconsejaba mi madre, me aconsejaba un familiar, me aconsejaba mi esposa, ¿no? Recibía varios consejos, nadie lo podía haber hecho. ¿Quién es el que con su poder transformó y cambió lo que yo antes tenía? Pues solamente es el Señor. Y de hecho que tengo que yo decir claramente que el poder de Dios se ha manifestado en mi vida. Entonces, esa es la forma como Dios está operando, como Dios obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces de repente ustedes y yo hemos visto el poder de Dios en medio de una tribulación, en medio de una angustia, en medio de una enfermedad? Y hemos visto cómo se ha manifestado. Y si no nos ha pasado a nosotros, de repente en otra persona. Pero hemos visto en otra persona de repente cómo sí Dios se ha manifestado con su poder. ¿Estamos? Entonces, vemos eso. Si hemos entonces palpado eso, porque ¿por qué lo hizo Dios? ¿Lo hizo Dios porque éramos mejores que otros? No, ¿no es cierto? Hemos dicho que no. Hemos dicho ya en varias prédicas que Dios no es que vio algo bueno en nosotros para que Él nos hubiese salvado. Hemos dicho que siempre la salvación de Dios es por gracia. Por lo tanto, el amor de Dios para con nosotros es un amor incondicional. Es un amor en el cual el Señor dice que en Romanos, dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, ese amor que hemos recibido de parte de Dios nos constriñe. ¿Qué significa? Ese amor de Dios nos obliga, ¿cierto? Esto me pasó a mí, esto es lo que hizo Dios conmigo, me obliga,
me está gobernando. ¿Para qué? Para poder anunciar a alguien más, para poder llegar a otras personas, para poder anunciarles esto, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que aquí está hablando el apóstol Pablo es justamente de la predicación del evangelio, porque todas las personas están muertas en sí mismas, pero ¿quién es el único que puede darles vida? Es solamente el Jesús. ¿Y a través de qué Jesús dio vida? A través de su muerte. A través de la muerte Él nos dio vida a nosotros. Dice, para que aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, este mensaje, hermanos, y este pasaje que estamos aquí viendo, nos está dando a entender que entonces tenemos una necesidad de evangelizar. Y vamos a profundizarla en unos temas en los cuales vamos a reforzar esta necesidad. En primer lugar, quiero que vean esto, el significado de la salvación. ¿Qué significa la salvación? ¿Se acuerdan que ya hemos visto esto la semana pasada? Pero quisiera que veamos cómo es que se ofrece la salvación, cómo es que tenemos que saber qué significa la salvación. En primer lugar, veamos Hechos capítulo 4, versículo 12. Miren, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Cuando entonces sabemos que solamente existe una persona en la cual nos lleva a la salvación, ¿qué tenemos que entonces hacer? Anunciar a todas las personas que hay una sola persona que nos conduce al cielo. Hay una sola persona. El versículo 12 es claro, dice, en ningún otro hay salvación, en ninguna otra persona. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre por el cual somos salvados es por el Señor Jesucristo. Y esta salvación se ofrece ¿a quiénes? ¿A quién se ofrece la salvación? A todo tipo de personas. Blancos, negros, amarillos, feos, lindos, grandes, chicos, pobres, ¿no? Todo tipo de personas, a todo tipo de personas se ofrece el mensaje de salvación. La evangelización es inclusive también predicada a los salvos. Aquellos que ya el Señor nos ha llamado, tenemos que seguir siendo evangelizados. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir aprendiendo la evangelización para poder seguir predicándole a otros sobre el mensaje de la salvación. Y llega también a todas las personas que están perdidas, ¿no? Y de ellos cualquier tipo de persona, ¿no? Si que de repente quisiéramos también hacer esa clasificación, ¿no? Hay muchas personas que hacen clasificaciones, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Blancos, negros, amarillos, feos, lindos, pero en realidad podemos decir a todas las personas, ¿no? Muchas veces, cuando hemos predicado el evangelio, han dicho, el evangelio es para las personas que no leen, para las personas ignorantes, para ellos es el evangelio, ¿no? Lamentablemente se equivocan, ¿no? Porque Dios está llamando a todo tipo de personas. Él está llamando a estudiosos, a no estudiosos, Él está llamando a pobres, a ricos, a personas que están en otros países, ¿no? Cualquier tipo de persona, el Señor sigue llamando constantemente. ¿Y qué significa el mensaje de la salvación? En primer lugar, es que somos perdonados. Significa la salvación que uno ha sido perdonado. Y aquí es donde viene algo importante, ¿no? La gente dice, pero ¿perdonado de qué? ¿Perdonado de qué? Lo que tenemos que decirle a todas las personas es esto. Todos, sin excepción, han pecado delante de Dios. Por más que la persona diga, pero yo pequé de repente con mi esposa, yo de repente pequé en contra de mis hijos, yo de repente pequé en contra del vecino, en contra de familiares. Sí, pero primariamente todo eso que has cometido ha sido distorsionando o ha sido rechazando el mensaje de la palabra del Señor. Porque Dios cuando Él llamó y cuando Él vino a este mundo, el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, Él dijo claramente, ven, el reino de Dios ya se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Porque la palabra de Dios dice muy claro, todos sin excepción han pecado.
y por lo tanto ese pecado ha sido contra Dios y tenemos que ser perdonados. Entonces, ¿qué significa la salvación? Justamente recibir un perdón. ¿Qué más significa la salvación? Es ser libre de condenación. Ya vamos a ver algunos pasajes para que podamos ver con la palabra del Señor. Pero quisiera que primero veamos esta parte. ¿Qué más significa la salvación? Significa ser perdonado, significa ser libertado de la condenación, significa ser hecho hijo de Dios. Una vez que recibimos la salvación, nos constituimos en hijos de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice. Él nos hace ahora sus hijos. Y justamente al ser sus hijos es que somos herederos de las riquezas espirituales. El énfasis del evangelio, el énfasis de la salvación, es justamente ser ricos de una manera espiritualmente hablando. Miren, por favor, ahora sí, algunos pasajes que vamos a ver. En la Biblia, entonces, ¿qué nos está afirmando? Que el Espíritu de Dios hace que la lectura y la predicación de la palabra sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores para la salvación. O sea, en ese mensaje del predicar el evangelio, porque eso significa la evangelización, el evangelizar a las personas significa llevar el evangelio, y entonces ahí entendemos en la predicación el mensaje y el significado de la salvación. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Es que Dios usa ¿qué cosa? La palabra. La lectura para nosotros, para seguir cada día limpiándonos más. Y la predicación de la palabra, ese predicar el evangelio que le llamamos el evangelizar, es el medio que Dios usa, es un medio eficaz que Dios utiliza para convencer y para convertir a los pecadores para la salvación. La predicación siempre debe de estar basada en la palabra de Dios. Miren por favor el Salmo capítulo 19. Salmos capítulo 19. Esta palabra del Señor, amados hermanos, tenemos que tener siempre presente, ¿no? Que es solamente a través del Evangelio que Dios seguirá llamando a muchos más. Salmos capítulo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La primera parte del versículo del Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y a qué se está refiriendo con la ley de Jehová? De hecho, que esto está refiriéndose al Antiguo Testamento en este momento, en el Salmo, pero ahora sabemos que se extiende a toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis se extiende toda la Biblia, que la ley de Dios, la ley que está en su palabra, esta palabra del Señor, lo que está diciendo que es perfecta. ¿Y qué es lo que sucede en la persona? Convierte el alma. Esa conversión del alma es parte de la salvación, es lo que hace el Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando la Biblia habla de que somos regenerados, de que somos nuevamente, dice, hemos nacido para el Señor? Esa regeneración está hablando del nuevo nacimiento, de la conversión de nuestra alma al Señor. Hemos vuelto hacia el Señor. Antes seguíamos la corriente del mundo y ahora hemos vuelto hacia el Padre. Ahora estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Eso es la parte de convertir el alma. Y luego dice, el testimonio de Jehová, otra forma de decir la palabra de Dios. O sea, cuando dice la Biblia, la ley de Jehová y el testimonio de Jehová, está diciendo que es la palabra. ¿Sí? Entonces dice, el testimonio de Jehová es fiel. Miren, ¿cómo dice? Es fiel. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y todo lo que el Señor ha prometido, Él también lo va a hacer. Amén. Entonces dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí hablando de nosotros que recibimos este mensaje del Señor, que no lo conocíamos antes, pero que ahora el Señor de una manera nos ha dado a conocer el mensaje de salvación. Salmos capítulo 32. Miren por favor, Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 2. Miren aquí, hablando justamente de la salvación del Señor, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Algo para profundizar en el mensaje. Toda persona tiene que saber que es pecador. Por ejemplo, esto hemos puesto a veces como un hecho que a veces sucede en las personas, ¿no? ¿Cuántas veces te has quedado con algo que no es tuyo? Por ejemplo, si alguien de la tienda te dio el vuelto de más y tú sabías que estaba el vuelto de más, tú lo sabías porque sumaste y había más, lo sabías. Si te quedas con eso que está dando el vuelto de más, ¿qué significa eso? Que eres un ladrón, ¿cierto? Porque estás tomando algo que no es tuyo. Si tú te quedas con un lápiz que no es tuyo o con un alfiler que no es tuyo, ¿cómo se llama eso? Es un ladrón también, ¿cierto? Es alguien que ha robado. Y el mandamiento de Dios que dice, no robarás. Por lo tanto, de una manera, con quedarte con algo que no es tuyo, automáticamente te hace un ladrón. Y eso significa pecar delante de Dios. Porque Dios, ¿qué dijo en su mandamiento? No robarás. ¿Sí? Entonces, ya basta con eso, estamos pecando delante del Señor. Otra manera, como decirlo, ¿no? Dios dijo también que si uno codicia, decía, ¿no? A algo del prójimo, cualquier cosa que tenga el prójimo, también es pecado. Pero ¿qué pasa cuando tú codicias en la mente? No lo tienes de repente, ¿no? Físicamente hablando, pero tú lo codicias en la mente. ¿También es pecado? Sí, porque Jesús mismo lo dijo también en Mateo, cuando él estaba predicando en el Sermón del Monte, decía, basta que una persona en su mente codicie, ya está pecando delante del Señor. Por lo tanto, ¿eso qué nos constituye? Pecador delante del Señor. Así que toda persona que de repente nos está escuchando el mensaje y no es cristiana, tiene que examinarse, ¿no? ¿Cuántas veces has mentido, por ejemplo, no? ¿Se acuerdan que siempre colocamos un ejemplo también, ¿no? De hechos reales. Tocan la puerta o llaman al celular, ¿no? Y preguntan por la persona que está debiendo algo. ¿Y qué dicen? Dile que no estoy. Dile que no, que he salido, ¿no? Y la persona está en su casa. Y eso significa mentir. Por lo tanto, eres un mentiroso. Y si somos mentirosos, ¿qué dice la Biblia? Ya pecaste delante del Señor. Por eso aquí el salmista está diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido perdonado. Es bienaventurado el hombre. ¿Y cómo recibo esa bienaventuranza? A través del Señor Jesucristo. Solamente es a través del Señor Jesús. Miren, por favor, el segundo punto que vemos aquí en el tema es, entonces, somos libertados de la condenación y pasamos a ser ahora hijos de Dios. Veamos un pasaje, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Miren, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, todo el pecado que hemos hecho, ¿no? Y todo el pecado de repente que hubiésemos hecho anteriormente, ¿a dónde nos conducía? Dice aquí, la paga del pecado es muerte. Y esta muerte está hablando de una muerte espiritual. Y luego dice, mas la dádiva de Dios, ¿qué es esa dádiva de Dios? Es un regalo que Dios da. Mas ese regalo que Dios da es vida eterna. ¿Pero vida eterna en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese perdón de pecados que Dios hace, porque dice esa paga del pecado, ya no la recibimos, mas Dios nos da, nos regala algo. ¿Y cuál es ese regalo? Ese regalo es el perdón, pero el perdón está a través de quién? A través del Señor Jesús. Por eso es que nosotros decimos a toda persona, ¿quieres que sean perdonados tus pecados? Ven a Cristo Jesús, porque solamente Jesús es quien puede perdonarte los pecados. Ven, conoce a Cristo, escucha del mensaje de la palabra de Dios, porque este mensaje de la palabra de Dios es el medio que Dios va a utilizar para poder llevarte al arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 3. Miren, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren, cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Miren, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Cuál es el gran amor que Dios nos ha dado? Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por el amor de Dios somos sus hijos. Ahora, acá hay una cosa, ¿no? De repente los cristianos, nosotros podemos estar diciendo, sí, está bien, hermano, ¿no? Que el Señor siga llamando a los pecadores, que el Señor siga llamando a muchos más. Pero vamos, hermanos, ¿por qué estamos predicando esto del versículo que hemos tomado en cuenta? Nos constriñe. Sí, pues nosotros podemos decir, está bien, hermano, hay que predicarle a las personas, ¿no? A las personas que no conocen a Cristo. Sí, las personas que no conocen a Cristo, que sigan escuchando el Evangelio. Pero, amados hermanos, ¿eso qué significa? Que si nosotros hemos degustado de las cosas de Dios, si nosotros ahora conocemos las cosas del Evangelio, si ahora nosotros estamos conociendo que la salvación que Dios nos ha dado por amor al Señor, nos ha dado en ese amor incondicional, en esa gracia que Él tuvo para con nosotros, eso es lo que nos debe mover a predicar el Evangelio. O sea, tenemos que escuchar esta palabra de Dios, tenemos que saber este mensaje, la palabra de Dios, pero ese mensaje nos debe mover a poder predicar del Evangelio, a poder anunciar a los demás, a las demás personas. Cristo sigue llamando, mira, ven a Cristo Jesús, tú eres un pecador, de una manera también correcta, ¿no? No de una manera con acusación o con juzgamiento, porque no, ustedes y yo no juzgamos, pero sí tenemos que decirle que el Señor Jesús, que conoce tu corazón, que el Señor Jesús, que conoce los pensamientos, Él es el que sabe de qué forma estamos pecando. Y por lo tanto, Dios ha dado una solución y es venir a Cristo Jesús. Tenemos que hacerlo, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque primero pasó en nosotros. Ese es el mensaje de la salvación. Amén. Y lo que nos debe mover a poder evangelizar a los demás. ¿Sí? Estamos viendo que si hemos degustado de la salvación, entonces eso me va a mover a poder a seguir anunciando a muchos más. Efesios capítulo 1. ¿Tienen, por favor? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 20. Dice la palabra de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hasta aquí quiero analizar el versículo 17. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo al Señor? ¿Qué está orando al Padre? ¿Qué está orando a Cristo el apóstol Pablo? Por la iglesia de Éfeso. ¿Qué le pide por la iglesia de Éfeso? Le dice que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando ustedes y yo, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de conocer cada día más la Escritura, tendremos bases para poder evangelizar a muchos más. O sea, el evangelizar es una de las bases, podemos decir, uno de los requisitos, podemos decir, es estudiar la palabra de Dios. Es de conocer claramente la Escritura. Porque, ¿qué pasaría si yo estudio la Biblia a la ligera? O sea, lo sé, pero más o menos por ahí. De repente puedo estar predicando cosas que no son ciertas. Puedo estar tergiversando el Evangelio. Tenemos que conocer bien el Evangelio y de eso también somos también llamados liderazgo, que nos preparemos también correctamente, que nos preparemos bien para poder enseñar también correctamente. ¿Por qué? Porque el aprender correctamente el Evangelio va a ser también que prediquemos correctamente en el momento de evangelizar. Miren aquí qué es lo que el apóstol está diciendo a la iglesia, ¿no? Que crezcan en el conocimiento de él. Miren el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí hay algo importante, ¿no? El apóstol está diciendo, vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un entendimiento y el entendimiento se va a la mente. Entonces, nuestra mente tiene que ser entrenada en el conocimiento constante de la palabra de Dios. No es solamente superficial el estudio. Tenemos que profundizar correctamente en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan con ustedes cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes trazar bien la palabra de Dios?
Debes conocerla bien la palabra de Dios para poder predicarla, porque si tú la predicas correctamente, te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía esa importancia? Le daba importancia al conocer el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ser predicado de una manera correcta, entendiendo el contexto, entendiendo la gramática de lo que está diciendo el texto, entendiendo la historia de lo que está, la parte histórica de lo que está diciendo el texto que estamos estudiando en un momento. Eso tenemos, amados hermanos, que profundizar, tenemos que darles importancia. Aquí el apóstol está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Está hablando de nosotros y del entendimiento hablando de la mente. Hablando de que nosotros tenemos que empezar a utilizar nuestra mente para poder profundizar en ello. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahora, aquí el apóstol Pablo está tomando algo más. ¿Qué hace? Ha dicho de entendimiento, ¿cierto? Él ha dicho, tienen que ustedes, dice aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Se va con la mente de nosotros. Tenemos que ejercitar, tenemos que estudiar. Pero hay algo más que él suma en el versículo 19. ¿Cuál es? El poder de Dios. O sea, mi mente, mi entendimiento, no podría aprender más si no fuese por el poder del Señor. O sea, tiene que estar el poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo nos va a ir revelando cada día más. Mientras más dedicación le pongo al estudio, el Espíritu Santo más me va a ayudar. Eso es lo que está diciendo, porque el poder no es nuestro. Si solamente nos quedáramos con que tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que profundizarla con nuestro poder, entonces caeríamos como una religión más, ¿cierto? Pero aquí no, aquí el apóstol está diciendo, ese entendimiento, esa responsabilidad de profundizar en el mensaje va acompañado con el poder de Dios, porque el poder es del Señor. Miren el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Esto es, amados hermanos, lo que hace el Señor. Es del Señor, pero también es una responsabilidad nuestra. Y en esa responsabilidad que ejercemos nosotros, el Señor nos va a ir ayudando constantemente a poder seguir profundizando más del mensaje. ¿Tenemos que predicar el mensaje de salvación? Sí, pero tenemos que también tener una responsabilidad en justamente ver correctamente de esta palabra del Señor. Miren por favor el segundo punto. Eso nos lleva a un segundo punto que vamos a ver. La urgencia de la evangelización. Si en el anterior momento vimos entonces la importancia de esta evangelización porque está ligada a la parte de la salvación, ¿sí? Dios usa como medio la predicación de la palabra de Dios para llamar a las personas al arrepentimiento, para poder extender la salvación. ¿Cuál es entonces la urgencia de la salvación? ¿Por qué tenemos que tener una urgencia? Miren, por favor, el mismo capítulo que hemos leído. Segunda de Corintios, capítulo 5. Pero ahora miren, por favor, el versículo 11. El versículo 11, por favor. Miren. Conociendo, pues, ¿qué cosas conociendo? El temor del Señor. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero Dios les es manifiesto, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué es lo que mueve, qué es lo que está moviendo a las personas para persuadirlas del Evangelio, para persuadir a los hombres? El temor a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuántas veces hemos predicado en los tiempos que hemos estado de forma presencial? Nuestro pastor Justo, el hermano Miguel, el hermano Cristian, mi persona, hemos predicado siempre el temor a Dios, ¿cierto? El temor a Dios, el temor a Dios. Este pasaje de
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11, lo que está diciendo es que justamente si hay un cristiano que teme al Señor, y significa que es todos, porque todo aquel que ha venido a Cristo tememos al Señor, entonces ese temor a Dios nos lleva a predicar el Evangelio. Ojo que nosotros no salvamos, ¿no? O sea, de hecho, quien hace la obra, hemos dicho claramente también la semana pasada, que quien hace la obra es Dios, pero Dios sí nos ha dado la orden de qué cosa, de ir y predicar este Evangelio. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque hay un temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio la orden. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo, no? Que siempre mencionamos ese pasaje, ¿no? Ay de mí si no predico el Evangelio. Es urgente la evangelización por el amor incondicional que hemos recibido del Padre. ¿Recuerdan ustedes que dijimos en el punto anterior, no? Dios ha derramado su amor para con nosotros. Por lo tanto, si Él me ha derramado su amor en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llevarle a los demás. Decirles que Dios está llamando, que Dios llama al arrepentimiento, que Él derrama ese amor para con nosotros, perdonándonos todos los pecados por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Un tercer punto es urgente porque es una evidencia de que somos de Cristo. ¿Por qué es urgente la evangelización? Porque es una manera que demostramos que somos de Jesús. Es una evidencia que somos de Jesús. Si yo soy de Jesús, entonces vamos a predicar del evangelio de la palabra del Señor. Vamos a evangelizar de diferentes maneras, como hacemos, ¿no? Estamos evangelizando en este momento los que predicamos. Ustedes, como tienen amigos, amistades, familiares, también ustedes tienen que evangelizar. Hay oportunidades en las cuales podemos evangelizar. Hay algunas oportunidades que no podremos de repente, ¿no? Pero hay oportunidades que sí lo podremos hacer y tenemos que hacerlo porque es una evidencia que somos del Señor Jesús, ¿no? De lo que conocemos y de lo que hemos sido partícipes, de eso mismo también hablamos, ¿no? Y es urgente para que muchos más reciban el mensaje de salvación. Hay muchas personas más. Dios nos dijo el mensaje de salvación. ¿Recuerdan que dijimos en la parte número 1? El mensaje es para todos. Hay que predicarle a todas las personas. ¿Sí? Hay que predicarle a todos sin excepción. Tenemos que predicar la palabra de Dios, pero ¿quién es el que va a hacer nacer o quién es el que va a llamar al arrepentimiento? Es el poder de Dios. Nosotros no tenemos el poder para salvar a las personas, pero sí tenemos un mandato. Y el mandato es ir y predicar este evangelio. Miren este segundo punto, ¿no? La escritura nos revela que debemos predicar el evangelio, porque es parte de qué cosa? Del plan de Dios. O sea, el evangelizar la palabra del Señor no es algo que Dios dijo, bueno, si desean, prediquen, ¿no? Si a ustedes les gusta, si tienen a bien, háganlo. No. O sea, el predicar el evangelio es algo que le pertenece al plan de Dios. O sea, Dios ha determinado que mediante la predicación, ¿se acuerdan ustedes que es en Corintios? Mediante la locura de la predicación, ¿qué dice? Se extiende el mensaje a todas las personas. Y el Señor sigue llamando, ¿no? Él dice así, claramente está en la palabra. Ya vamos a ver esos pasajes, ¿no? Y entonces, este plan de Dios es para ¿quiénes? Para todas las naciones. Hay que predicarle a todos sin excepción. Pero el mensaje que dice es hacer discípulos. Ya vamos a ver esta parte, ¿no? La predicación se extiende a todo el mundo y se extiende a todas las religiones. ¿Qué significa eso? No significa que son salvas las religiones, sino que nos ha mandado llamar el Señor aún de repente a predicarle a musulmanes, a predicarle a católicos, a predicarle a las personas de repente que están sumidas en religiones de repente que son sectas. Hay que predicarle a todas las personas sin excepción. Dios en su momento determinado nos pondrá de repente una persona y en ese momento es que tenemos que ser nosotros instrumentos preparados para toda buena obra. Pero recordemos, tenemos que cimentarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para poder predicar de la manera correcta. Mateo capítulo 24, miren por favor. Un pasaje que siempre hemos visto, ¿no? Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es clarísimo, miren, este pasaje, ¿qué significa? Que está el Señor diciendo, este es mi plan,
el plan de Dios, ¿cuál es? Predicar a todo el mundo. Llegará el momento en que todos sin excepción serán predicados. Y en ese momento entonces vendrá el fin. El Señor vendrá. Sabemos que Jesús viene por segunda vez, ¿recuerdan? Creemos totalmente que Jesús viene por segunda vez. Y el Señor Jesús vendrá en el plan que Él ha trazado. Y dice en el plan de Dios que este evangelio será predicado a todos. En donde estemos nosotros, en donde tengamos también alcance nosotros, tenemos que nosotros seguir predicando el evangelio. En Mateo capítulo 28, en ese mismo libro, Mateo capítulo 28, en el versículo 19 al 20, el Señor está dando la orden. ¿Recuerdan? Hemos dicho es una orden, ¿no? Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo decir a una persona, te doy la salvación. No puedo hacerlo yo. Pero sí Dios me ha dicho, ir y predicar este evangelio. Dice aquí en la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la orden? Ir y predicar. La orden es ir, vayamos a predicar, ¿no es cierto? Esa es la orden, ir a predicar el evangelio. Solamente la orden, pero luego dice cómo se hace. En primer lugar, hacer discípulos. En primer lugar, hacer discípulos. En segundo lugar, es bautizándolos. Y en tercer lugar, ¿cuál es? Enseñándoles. ¿Sí? Ahí está lo que el Señor nos ha dicho. ¿Sí? Está ir en la orden. Pero ¿qué tenemos que hacer en ese ir? Tenemos que hacer discípulos. No solamente es predicar el evangelio nada más y decirle, ven a la iglesia nada más, sino es hacer discípulos. Es un hermano de la iglesia puede ser usado para hacer discípulos. Un hermano que ya está a tiempo en la iglesia tiene aquí la palabra de Dios la responsabilidad de poder enseñar a otros. Y es hacer discípulos. ¿Qué significa ser discípulo? Es hacer seguidor de Cristo. ¿Sí? Y esa parte es llevando también el momento del bautismo en agua, ¿no? Que hemos dicho acá, ¿para qué? Para que sea parte de la iglesia. Y en tercer lugar, ¿cuál es? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y lo hermoso es que al final, ¿cuál es la gran promesa? ¿Cuál es la gran promesa del Señor? Que en medio de esto de hacer discípulos, de bautizarlos y de enseñarles, ¿quién estará con nosotros ayudándonos? Ahí dice el versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso, miren, ¿no? Porque no solamente es mi inteligencia, sino que es el poder de Dios a través de nosotros como instrumentos del Señor. Ese es el mensaje, ¿sí? Es el poder de Dios a través de nosotros y nosotros solamente como instrumentos de Dios. Pero instrumentos que también nos preparamos, instrumentos que tenemos que cada día darle importancia al estudio de la palabra del Señor. ¿Cómo está el Señor haciendo entonces este plan de salvación? Es por medio de la regeneración. Por medio de la regeneración. Hemos dicho el nuevo nacimiento, ¿recuerdan? ¿Y a quién llama el Señor? Llama a su esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, para llamar a los escogidos. Predicamos a una persona que es de Jesucristo. ¿A quién predicamos? Predicamos solamente a Jesús. No predicamos una iglesia, ¿cierto? No predicamos una iglesia. La iglesia no salva. Pero sí lo que está en la Escritura. Y predicamos en la Escritura ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús es el que nos va a revelar, ¿no es cierto? En dónde de repente estamos, aquellas personas que no conocen a Jesús, te revelará en dónde estás de repente y verás qué es lo que Dios quiere para ti. Amén. Predicamos siempre al Señor Jesucristo. Miren por favor, segunda de Timoteo. Segunda a Timoteo. Hay una parte que no siempre hemos predicado también, es que Dios es el que hace la obra, Dios es el que llama, ¿no? Miren por favor aquí el pasaje de segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo está claramente diciendo aquí, ¿no? Que quien escoge y quien llama, ¿quién es? Es Dios. Pero ¿por qué el apóstol dice todo lo soporto?
¿Por qué dice todo lo soporto? Por amor a los escogidos, ¿no? Es como que, miren, hermanos, si le dijéramos al apóstol Pablo, pero apóstol Pablo, si Dios es el que llama y Dios es el que escoge, entonces, ¿por qué tú dices todo lo soporto? Porque justamente, amados hermanos, Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Él soportaba todas las aflicciones, ¿no? De poder predicar el evangelio. Recuerdan ustedes que él dice, yo estuve, dice, de repente en momentos en los cuales mi vida estaba en peligro, fui azotado, fui maltratado, fui apedreado, ¿no? Pasé hambre, pasé necesidades, ¿no? Y todo eso lo soporté, dice, por amor a los escogidos. ¿Eso qué está diciendo? Que ustedes y yo tenemos que evangelizar. Dios es el que sabe hacer la obra y Él sabe las cosas, pero ustedes y yo no lo sabemos. Lo único que Dios nos ha dicho es ir y predicar el evangelio. Y de eso tenemos que nosotros un día rendirle cuenta al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, debemos ser obedientes al mensaje de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo está claramente diciendo, por el amor, dice, todo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Debemos seguir evangelizando. Primera de Corintios capítulo 1, miren. Primera de los Corintios capítulo 1, versículo 21. Recuerdan, ahí está cuando hemos dicho la locura de la predicación, ¿no? Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿A quiénes debo predicar? A todos sin excepción. ¿Hay escogidos de parte de Dios? La Biblia lo dice claramente. Hay escogidos de Dios. La Biblia lo dice, que es Dios quien lo sabe. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio a todas las personas. Eso no está de lado, ¿sí? Tenemos que predicar el evangelio. Dice, por la locura de la predicación. ¿A cómo celebrar el Señor a los creyentes? Por la locura de la predicación. Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Segunda de los Corintios, miren por favor, capítulo 4. Versículos, vamos a leer de 3 al 6. Recuerdan ustedes cuando habla de que están cegadas las personas, ¿no? Dice, miren, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hasta el momento de que está hablando el apóstol Pablo, que en todas las personas el evangelio está cegado, ¿no? Está cegado el entendimiento para todas las personas inconversas, dice aquí, ¿no? Está cegado el entendimiento de los incrédulos. Nosotros también estábamos aquí, ¿recuerdan? Nosotros también éramos incrédulos antes. Estábamos ahí cegados. Bien. Entonces, dice, para que no le resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el evangelio se predicó, ¿cierto? Nos llegaban el evangelio, pero muchas veces hemos rechazado el evangelio. No lo queríamos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué tenía que ver? Nosotros de una manera directa no queríamos saber nada de las cosas de Dios. Rechazábamos el evangelio, queríamos seguir viviendo conforme nosotros pensábamos y conforme eran nuestros deseos y pecados, ¿no? Seguíamos en ello. Pero miren qué dice el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién predicamos. A Jesucristo. ¿Qué predicamos nosotros? ¿Una iglesia? No, predicamos a una persona. ¿Y su nombre cómo se llama? Jesús. A Él predicamos, al Señor Jesús. Sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos. O sea, Pablo dice, nosotros los predicadores debemos ser solamente siervos. Somos nada más instrumentos de parte del Señor. Instrumentos. El único Señor es el Señor Jesús. A Él tenemos que predicar. Y luego dice el versículo 6. Porque Dios, miren, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
O sea, estábamos cegados, decía el versículo 3, ¿no? Y el 4. Estábamos cegados, ¿no? Pero ¿a quién predicábamos? ¿A quién se nos predicó? A la persona de Cristo. ¿Y qué hizo Dios con esa predicación? Dice, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Nos quitó esa venda y pudimos ver el mensaje. Entonces, Dios nos ha llamado, pero ¿quién quita el entendimiento? Es Dios, no nosotros. ¿Cuál es la única orden nuestra? Predicar el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que seguir predicando esta palabra de Dios a toda persona, a toda criatura, a los que tengamos en nosotros de una forma cercanía para poder predicar ese Evangelio. Ustedes y yo tenemos tantas personas de repente, seguir predicando el Evangelio porque es Dios que usará esta palabra, la palabra de Dios la usará para poder quitar esa venda y entonces entender el mensaje de salvación. Él dice resplandeció. Con ese mismo poder con el cual hizo la creación, es el mismo poder que Dios utilizará para que resplandezca en nuestros corazones y para que ilumine el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Por eso entonces, hermanos, la urgencia de la evangelización. Y eso nos lleva ahora a las promesas en la evangelización. Mateo 16, por favor, miren. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Una vez que ya tenemos entonces la urgencia, hemos tenido la salvación, hemos tenido la urgencia de la salvación, ahora en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice en la palabra del Señor, y yo, dice, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa cuando Jesús dice, y sobre esta roca? Él está diciendo yo mismo, sobre esta roca, se está señalando hacia él. Jesús está diciendo, yo soy el que voy a edificar. O sea, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué significa eso? Dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué es eso? Que el Señor seguirá llamando. ¿Quién es el que hace la obra? Dijimos en el punto 2. Es Dios. Él edificará la iglesia. Él seguirá llamando a muchos más, porque recuerden, cuando Jesús venga por segunda vez, es cuando tenemos ese encuentro que serán todas las ovejas del Señor, hablando de los hijos de Dios, serán reunidos, ¿no? Para estar juntamente con Él y para siempre. ¿Cierto? Entonces, ese es el mensaje, se le harán promesa del Señor, de que prediquemos el Evangelio a muchos más porque un día estaremos con Él. Él edificará la iglesia, Él es el que hará esa obra de salvación en todo corazón que se predique el Evangelio a esa persona. Al momento de evangelizar, debemos prepararnos de estudiar la Escritura, ¿no es cierto? Porque debemos predicar correctamente el mensaje de salvación. Tenemos responsabilidad para preparar a las personas, a preparar también a las personas a que puedan ser utilizadas para la evangelización. Toda preparación debe estar siempre basada de una manera correcta con la Escritura. Y algo importante, ¿no? Debemos considerar la oración constante por los inconversos, ¿no? Para que Dios siga derramando su gracia y siga extendiendo su gracia a todo tipo de personas. La Escritura nos dice que solo Dios hará la obra en cada pecador. Eso es clarísimo, ¿no? La Biblia es clara cuando dice, Dios es el que hará la obra. ¿Se acuerdan ustedes el apóstol Pablo en la carta a los Corintios? ¿No? Cuando dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿No? ¿Quién es Apolos? Solamente servidores. Pero quien da el crecimiento es Dios solamente. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Debemos solamente obedecer el Evangelio. La orden de predicar va junto con enseñar, con discipular y bautizar. Recuerdan, ya lo vimos, ¿no? Pero el poder es de Dios. Miren por favor Lucas capítulo 24, que es el paralelo de Mateo capítulo 28. Miren, es el paralelo, o sea, el paralelo significa que es el mismo mensaje, ¿no? Pero con otras palabras que está diciendo Lucas, o sea, lo que Mateo en su evangelio, en el capítulo 28, él habla en el versículo 19 y 20, Lucas de una manera extiende el mensaje en el capítulo 24 de Lucas, del versículo 44 hacia adelante.
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿De quién es el poder para convencer de pecado, de juicio y de justicia? Solamente el poder es de Dios. El Señor dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es la orden que yo tengo? Ir y predicar el evangelio del Señor. A nosotros se nos ha encomendado el Señor y predicar el evangelio. Y Él es el que abrirá el corazón para que comprendan este mensaje de la palabra del Señor. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí hablando ya del inicio de la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Cuando se derrama la presencia del Espíritu Santo del Señor. Pero aquí encontramos, amados hermanos, el mensaje clarísimo que hace el Señor Jesús. Él es el que abre el entendimiento. Romanos, capítulo 10. Miren, por favor, Romanos, capítulo 10. Carta a los Romanos, capítulo 10. Versículos del 12 al 17. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es el único medio que Dios usa para llamar al arrepentimiento, para llamar a los pecadores? Solamente la predicación del evangelio. Pero recuerden que hemos dicho, ¿no? La predicación correcta, la predicación según la palabra del Señor. Somos llamados a congregar a una iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde se prepara a las personas, donde nos preparamos todos, donde somos enseñados, donde aprendemos constantemente y de ahí estamos preparados para poder seguir predicando ese evangelio. Dios nos ha llamado a estar nosotros reunidos en una congregación y esto es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? La iglesia es la luz de Cristo, ¿no? Donde estamos reunidos, pero siempre tenemos que anunciar que quien salva es solamente el Señor Jesús. Predicamos a una persona y su nombre es Jesucristo. Miren por favor ahí Efesios, ahí hay un pasaje que ya lo hemos leído, ¿sí? Pero pasemos a Efesios para ir terminando y pasar ya a las conclusiones. Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el Señor ha constituido hombres para poder capacitarnos? Miren, dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Ven? ¿Por qué tenemos que afirmarnos en las enseñanzas de la Biblia? ¿Por qué tenemos que afirmarnos en el conocimiento claro de la Escritura? Para ya no ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Miren, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es el mensaje, amados hermanos. De ahí claramente continuar y crecer en ese amor que ha sido derramado en nosotros y que debemos brindarle hacia los demás. ¿Amén? A través justamente de anunciarles de la Escritura, a través de anunciarles de la palabra de Dios, de cómo Dios sigue llamando al arrepentimiento y cómo también ha mostrado ese mensaje de la salvación. Eso nos lleva a las conclusiones, amados hermanos. Amén. A las conclusiones. El Señor nos ha llamado a evangelizar y cuando evangelizamos vendrán muchos más y esos muchos más que vienen aún todavía niños espirituales y aún todavía en la iglesia seguimos también creciendo. Hemos dicho que este mensaje de evangelizar es para llevarnos a una unidad, ¿no es cierto? Y esa unidad es congregar en una iglesia local, ¿no? Que en este caso nosotros congregamos en esta iglesia la Luz de Cristo, ¿no? Que es el nombre que le hemos dado, pero pertenecemos a la Iglesia Universal de Jesucristo, pero sí el Señor nos ha llamado a pertenecer a esta iglesia, ¿no? Y estamos aquí en esta iglesia, y hay muchos hermanos más que estarán en otras iglesias, pero el mensaje será el mismo, ¿no? Tenemos que seguir creciendo en amor, ¿no? ¿Y por qué tenemos que seguir creciendo en amor, hermanos? Porque todos estamos siendo transformados por Cristo, todos sin excepción. Cada vez el Señor va a utilizar su palabra para extender este mensaje de salvación a otros más, ¿no? En la iglesia, amados hermanos, un predicador colocaba este ejemplo, decía, ¿no? Imagínate que tú vives, dice, en un departamento, ¿no? Y estás en la parte inferior del departamento, ¿no? Del edificio, y de repente en la parte superior están construyendo, ¿no? Y están con las máquinas, ¿no? Y suenan y suenan. ¿Cómo estamos abajo nosotros? Los que estuviesen abajo, están escuchando el ruido, ¿no? Todo el ruido, y ese ruido todo el día, decía, ¿no? Y decía, ¿y por qué? Porque están remodelando arriba, ¿no? O sea, están quitando cosas de repente, o están haciendo algo, ¿para qué? Para hacerlo más bonito, ¿no? Decía, todos nosotros, los cristianos en la iglesia, somos como esa habitación que está siendo remodelada, ¿no? Hay ruido, ¿cierto? Y molesta de repente, pero ahí tenemos que nosotros seguir amándonos porque el Señor Jesús nos amó primero. Amén. El Señor, amados hermanos, nos sigue transformando. Nos sigue el Señor a todos ustedes, a mí también, a todos nosotros. Amados hermanos, la reunión de la iglesia es de gente que aún todavía estamos luchando cada día con el pecado que aún queda en nosotros. Tenemos que soportarnos, tenemos que estar ahí en ese amor. Pero ¿qué es lo que nos permite estar avanzando en el llamado? Es justamente que Dios nos amó primero a nosotros y nos perdonó otros pecados, ¿no? Por lo tanto, también debo yo, de esa misma gracia que recibí, mostrar también la misma gracia con todos aquellos que el Señor siga llamando y con todos aquellos que ya ha llamado el Señor y que seguimos cada día más siendo transformados por Él. No es posible ser como Jesús, miren, si no amamos, si no perdonamos y si no somos pacientes como Él, ¿no? Todos queremos decir, yo quiero ser como Jesús, sí, pero como Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Amar incondicionalmente. ¿Qué más tenemos que hacer? Perdonar incondicionalmente, ¿no? Y ser paciente con todos los demás. Solo ahí entonces seremos como Jesús, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la Biblia. Somos llamados, ¿se acuerdan que hemos leído en Efesios? A ser como Cristo, ¿no? A ser como Cristo. Ese es el llamado del Señor. Él nos va a moldear como Él. Pero como Jesús, tenemos que aprender a amar incondicionalmente, tenemos que perdonar incondicionalmente y tenemos que ser pacientes para con todos los demás. Así como el Señor mismo es, ¿no? La promesa dice que Jesús estará con nosotros para siempre, amados hermanos. Amén. En el momento de predicar el evangelio, no tengamos temor porque es el Señor llevándonos a predicar el evangelio. Es el Señor que nos va a ayudar, es el Señor que nos va a dar palabras, es el Señor quien va a ordenar de repente nuestra mente para poder predicar el evangelio, pero también tenemos que tener algo muy importante, cimentarnos en el estudio. Tenemos que nosotros dar importancia a la palabra de Dios y estar atentos a los mensajes, comprender los mensajes, ¿sí? Para poder nosotros seguir profundizando en este pasaje de la palabra del Señor.
¿Por qué? Porque el correcto estudio de la palabra de Dios nos llevará a predicar correctamente también el Evangelio y para que podamos obedecerle conforme a las Escrituras al Señor. Amén. Quisiera terminar con este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 24 al 25. Dice en la palabra de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos vuelto al Señor, amados hermanos. ¿Por qué no predicar el Evangelio a muchos más? Anunciarles. Pero es Dios quien llamará y abrirá el corazón para que entiendan esta escritura y entonces procedan al arrepentimiento. Y a toda persona que nos ha escuchado el día de hoy el mensaje sigue siendo el mismo. Ven a Cristo Jesús, arrepiente de tus pecados, porque Cristo es el que escudriña la mente y el que escudriña toda la parte interna del ser humano. Él sabe qué es lo que hacemos, Él sabe cómo estamos, y Él te dice, ven, en tiempo aceptable te he llamado, dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Bien, amados hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a terminar con la prédica, la palabra del Señor. Amadísimo Padre, una vez más, Señor, dándote gracias por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Una vez más, Señor, dándote a ti, Señor, toda la gloria y la honra, porque sabemos que tú nos ayudas, Señor, porque sabemos que toda esa gracia y todo ese poder solamente depende de ti, mi Señor. Gracias, Padre, por habernos alcanzado un día, Señor, por habernos trasladado, Señor, de esas tinieblas en las cuales vivíamos. Y ahora, Señor, por ese mismo poder que tú tienes, iluminaste nuestro corazón, Señor. Pudimos entender que tú, Señor, nos llevabas a un juicio, Señor, que éramos pecadores, Señor, Padre amado, y ahora, Señor, tú nos convenciste, Señor, que solamente a través de el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es que podemos llegar al Padre en la salvación. Padre Santo, pero ese mismo mensaje que hemos recibido, ese mismo amor que tú has derramado para con nosotros, ayúdanos, Señor, a que nos pueda, Señor, de una manera también, Señor, llevar a este mensaje, Señor, a muchas personas más. Como dice en tu palabra, Señor, que nos constriña, Señor, a poder predicar el Evangelio, que nos obligue, Señor, a poder anunciarles a muchas personas más, Señor, de que tú, Señor, sigues llamando, de que tú sigues mostrando, Señor, esa misericordia, Señor. Pero cuando te seas predicado tu palabra, Señor, que tú eres el Señor y que tú eres el Salvador de este mundo, Señor. Muchas veces la gente conoce que tú eres el Salvador, pero a veces, Señor, dejan de lado tu señorío. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque en este mes a veces también la gente habla del Señor, habla de Jesús, habla del nombre, pero no tiene al Señor, porque la palabra dice que cuando alguien tiene a Jesús como Señor, entonces le obedecemos. Padre Santo, siempre rogándote también y pidiéndote por nuestro pastor justo Araujo, Señor, que tú lo puedas restaurar, Padre amado, que tú le puedas dar fortaleza, Señor, que tú puedas, Padre Santo y eterno, obrar con esos milagros, Señor, que tú siempre haces, Padre Santo. Descansamos en que tú tienes el poder para hacerlo. También con todos mis hermanos, Señor, que están pasando una enfermedad, Señor, alguna tribulación, alguna prueba, alguna angustia, Señor, Padre amado, tú solamente puedes hacer la obra, Señor, Padre, pero también te rogamos que en medio, Señor, del problema, siempre recordemos que estás tú presente, Padre. Siempre estás ahí tú, mi Señor. Tu palabra, Señor, dice que en todo momento estarás con nosotros, aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la tribulación, siempre estás tú ahí, mi Señor, porque ese amor tuyo permanece para siempre, mi Señor. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, amados hermanos, vamos a cerrar aquí entonces, a detener la grabación.